Hoy se nos propone orar del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos ponemos en presencia de nuestra querida Trinidad, Mamita María. Les damos las gracias por el regalo de vivir este día, de permitirnos comenzar con este momento de escucha de su palabra. Les pedimos un corazón sencillo, humilde y dispuesto, capaz de reconocer que solo Dios es quien nos guía cada paso de nuestro día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues muy buenos días a todos y pues en esta mañana es una alegría poder compartir el fruto de mi oración. Y hoy Jesús nos recuerda que servir con amor y humildad nos conduce a la verdadera felicidad. Él nos muestra no solo con su palabra, sino también con sus obras. Nos enseña cómo vivir, cómo servir y cómo amar. Y pues esto me recordaba, pues ahora sí que recordar que desde pequeños a través de los medios de comunicación o en casa, de alguna manera se nos indica cómo alcanzar el éxito, ¿no? Terminar los estudios y que conseguir un buen empleo o emprender un negocio. Se nos invita a destacar por lo que logramos o poseemos, muchas veces pensando solo en nosotros mismos. Sin embargo, hoy Jesús nos propone todo lo contrario y nos pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces huyes del servicio por temor a parecer débil? ¿Cuántas veces buscas reconocimiento por lo que haces? Y podemos ver que en la actualidad servir puede interpretarse como signo de debilidad o sentirte inferior. Pero Jesús nos recuerda que servir sin buscar recompensa nos lleva a experimentar una verdadera alegría. Y hoy surgía en mi corazón una pregunta cuando estaba en esta: ¿por qué y para qué haces oración? ¿Por qué te levantas? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Es solo por cumplir, por hacerlo por costumbre, o para ir construyendo una relación viva de encuentro con Dios? Y pues después de unos días o mes complejo, yo pude ver que Dios no se equivoca, ¿no? Que su palabra llega en el momento preciso e indicado para cada uno. Yo ya entendía que orar no solamente es por cumplir, ¿no? Sino para irle conociendo, donde nos enseña a servir desde su amor, teniendo la apertura para escucharlo, la apertura para conservar su palabra, eh, teniendo ese corazón humilde, sencillo, pero más que nada necesitado de escucharlo, ¿no? Como la más o el más pequeño de sus hijos, pero dispuestos a servir, ¿no? Y vaya que yo decía, no se trata solamente de escuchar la palabra o acumular conocimiento sobre Dios, porque a veces siempre cuando nos proponen hacer algo, decimos, no, es que todavía no estoy preparado, es que todavía no sé mucho de Dios, o siempre ponemos alguna serie de obstáculos o impedimentos por el miedo que podemos tener en el interior, ¿no? Y Dios dice, no, con eso poquito que sabes, yo haré maravillas. Bueno, sentía yo que eso es lo que nos invita, ¿no? De escuchar la palabra, pero no acumular esos conocimientos. Si es una cita la que se queda guardada en el corazón, esa misma es ponerla en práctica. Es poner en práctica eso que nos dice, de no dejarlo solamente en el cuaderno, sino irlo viviendo con obediencia y fidelidad. Y pues para mí fue un regalo entender que Jesús nos ofrece una libertad diferente
a la aparente libertad que nos ofrecen. Porque cuando en la vida cotidiana vamos acogiendo al necesitado, no solamente viendo la necesidad de esa persona, ¿no? Sino viendo el mismo rostro de Jesús. Entonces, ahí es cuando podemos decir, es que Jesús sí está transformando mi interior y podemos experimentar la verdadera alegría, no solamente por haber ayudado a alguien, sino también por tener ese corazón dispuesto de ir viendo en cada persona a Jesús mismo. Y hoy me regalaba eso Jesús y bueno, me cambiaba como mi chip de todo lo que he traído este mes, ¿no? Y luego sentía esta pregunta, decir, ¿de qué me sirve saber mucho de Dios si no sé amar? Y yo, pues sí, a veces cuando quieres como amar desde, como yo le digo a los muchachos, el amar de la actualidad, ¿no? De decir te amo y poner cosas bonitas en las redes sociales, pero nada más, ¿no? No llevas a la práctica lo que es el amor, lo que es el servicio. Y recordaba esta cita de 1 Corintios 13 donde dice, si me falta el amor, sería como una campana que resuena. Y así nos puede pasar. Podemos tener una vida aparentemente bien, pero con un interior vacío, porque no hay amor, porque no sabemos amar o no nos dejamos amar por Dios mismo, ¿no? Y yo veía cómo el día de hoy Jesús nos invita a imitarle en el amor y en el servicio, no solo por cumplimiento, sino desde el corazón, ¿no? Desde esa unión que se va entablando con Él, en esa relación de amistad, donde Él nos va enseñando a amar, a ser dóciles, a escuchar, y nos recuerda que el servidor, pues no es más importante que su maestro, ¿no? Que se trata de pedir su gracia para ser fieles, obedientes y leales a su palabra. Y que nuestro sí no dependa de lo que otros dicen o de lo que creemos que piensan, ¿no? Sino que ese sí salga brote de esa relación personal, de esa escucha y de esa fidelidad, de ese amor mismo que Él nos regala. Porque las teorías del amor, de por qué hacemos las cosas, de la humildad, del servicio, no nos hacen felices por sí solas, por saberlas o tratarlas de hacer, sino cuando las vivimos, es ahí cuando vamos a poder experimentar esa felicidad profunda a la que nos invita Dios y que es la que nadie nos puede arrebatar. Ni yo cuando trato de corregir a alguien desde mí. Esa felicidad, cuando lo hacemos de ahí como Dios nos dice, ¿no? Cuando se experimenta esa felicidad profunda, es algo que Dios nos regala y nadie nos lo puede quitar. Y desde el domingo yo me quedaba con una inquietud, ¿no? ¿Por qué Jesús nos habla de las ovejas o de que yo busco a mis ovejas? Y ya ven que esta semana nos ha venido hablando de esto. Y yo buscaba el significado de lo que eran las ovejas, ¿no? Cómo eran, que eran dóciles, estables, que iban juntas, ¿no? Y esto me ayudaba a comprender porque Él nos invitaba a una vida así, ¿no? Yo veía a una vida donde podemos ser dóciles de corazón, pero también ser estables en el mismo Jesús. Y cuando dicen su palabra, les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, pues yo veía cómo es reconocer en Él la plenitud, la estabilidad y la eternidad. Solo verla en Jesús mismo, ¿no? Porque cuando nos apoyamos en nuestra debilidad, más bien cuando apoyamos nuestra debilidad, nuestra inestabilidad y fragilidad en Jesús, comenzamos a ser verdaderamente nosotros mismos. Estamos llamados a vivir en comunión con Él. Y esto no es porque nosotros tengamos la iniciativa o no es porque nosotros queremos hacerlo. Sí, está nuestra iniciativa y el buscarlo, pero esto se da por gracia de Dios. Y eso es un regalo. Y hoy Jesús nos recuerda que estamos llamados a servir como Él lo hizo, a ser obedientes. Y eso de ser fiel y obedientes, pues no nos hace mejor que nadie, ¿no? No nos pone por encima de nadie ni por el mismo Jesús.
Y, y yo veía que también pues me invita a reconocer su presencia en los demás, recibir al otro y especialmente al que ha enviado Jesús. Y cuando pasa eso es recibir a Jesús mismo en nuestra vida, es revisar nuestro actuar, nuestras actitudes y preguntarnos, ¿mi fe se queda en las ideas o se traduce en actitudes concretas de servicio y acogida? Y en estos momentos de oración contemplar a Jesús sirviendo en silencio, sin buscar reconocimiento, sentir su invitación a bajar, a amar y a servir, siendo fiel a su palabra, imitando sus obras, permanecer en esa actitud interior, dejando que su humildad vaya transformando nuestro interior. Y pues en esta mañana, Mamita María, te pedimos que nos enseñes a ser humildes, dóciles y fieles a la palabra que tu Hijo nos ha dejado. Imitar sus pasos y su actitud de servicio como Él nos enseña y que sea desde su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que tengan un buen día y un encuentro verdadero con el Señor.